Aries en la sociedad, el inmediatismo. Si nosotros, seres humanos, estamos constituidos por cada uno de los 12 signos astrológicos, en mayor o menor medida, entonces, al momento de entender la sociedad como una creación que tiene también su personalidad propia, esa sociedad va a estar también constituida por las expresiones de cada uno de los 12 signos astrológicos. Entonces, ¿cuál sería la expresión Aries de la sociedad? Bueno, entre varios rasgos que podríamos asociar con Aries, uno de los más predominantes es lo que se conoce como el inmediatismo. Ese impulso Aries de querer conseguir algo rápidamente, ese entusiasmo inicial que no siempre encuentra la posterior perseverancia, esos caprichos infantiles, esa voluntad de indicar una dirección y de querer llegar rápido a la meta, todos esos elementos Aries que deben ser pulidos y controlados se encuentran también en la sociedad bajo esa búsqueda de la satisfacción inmediata. Ese querer conseguir todo al instante, sin esfuerzos, con la mayor facilidad posible. Todo se resume a una especie de inversión a muy corto plazo, en la cual queremos resultados inmediatos, disfrutes instantáneos. De la misma manera que aplastamos una tecla y vemos una respuesta en la pantalla, queremos tener la misma rapidez de respuestas en todos los aspectos de nuestra vida. Y obviamente, el dinero es el mayor participante de ese engaño de felicidad. Gastamos dinero para conseguir un gusto inmediato, una satisfacción inmediata, siempre buscando la manera más rápida, hasta más milagrosa de conseguir esos placeres efímeros, de la manera más acelerada posible. Pastillas para adelgazar, para dejar de fumar, para dormir, para no sentir dolor, para tener sexo, para inflar mis músculos. Cualquier droga es válida si me permite conseguir resultados rápidos y fáciles. Loterías o negocios sin escrúpulos para ganar dinero rápidamente. Publicaciones o comentarios en las redes sociales para proporcionar emociones a la demanda. El uso de ciertas plantas o de ciertos productos para llegar a la iluminación. Hasta la aceleración del ritmo esencial de la naturaleza para acelerar las cosechas, para tener todos los productos en el momento que yo lo deseo. Un desentendimiento completo de los procesos, de los ciclos y de los elementos fundamentales del ser humano y de su proceso evolutivo. Y obviamente, ese correr atrás de todas esas satisfacciones efímeras solo nos pueden llevar a una caída brutal, a un despertar muy doloroso. Así que tenemos dos opciones. Seguir cayendo a la espera de ese aterrizaje forzoso que puede ser muy brutal y repitiéndonos mientras vamos cayendo, hasta aquí todo bien. O empezamos ahora a recuperar un poco de razón y de control sobre ese absurdo comportamiento humano. Y busquemos la forma de entender y de dirigir ese impulso Aries totalmente descontrolado en la sociedad actual.
Ustedes deciden.